¿Qué tal, amigos de Sin embargo al aire y de Estudio B de Sin embargo al aire? El día de hoy hablaremos sobre un personaje entrañable, un personaje sabio, un personaje carismático que se ha sabido ganar no solamente a las personas de su país, sino al mundo entero, no importa de qué ideología sean. Siempre ha sabido mandar un mensaje que trasciende muchas veces las fronteras y las cuestiones políticas. Hablo de José Mujica, de Pepe Mujica, el exguerrillero, el expresidente, el pensador uruguayo de 89 años, quien hace unos días se despidió de la vida pública a través de unas cuantas palabras. Este es el close-up de José Mujica. Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevistas y nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo. De esa manera se despidió José Mujica el pasado 9 de enero. El expresidente, el exguerrillero, el pensador uruguayo, lucha contra el cáncer que se ha propagado por todo su cuerpo. Su adiós, hecho en una entrevista con el semanario uruguayo Búsqueda, ha cimbrado al mundo entero, al cual supo cautivar con su discurso, pero también con su congruencia y su sobriedad. José Alberto Mujica Cordano es el primer hijo del matrimonio entre Demetrio Mujica y Lucy Cordano. El periodista Miguel Ángel Campodónico relata en su libro Mujica que Pepe, como se le conoce, nació en su propia casa después de que su madre fuera asistida por una partera. Así lo relata. Una vieja comadrona que, si bien no poseía título alguno, cumplía su trabajo a la perfección. De hecho, expone, Mujica vive en un chacra en el rincón del cerro que está ubicado muy cerca del lugar en donde nació. Campodónico cuenta cómo a lo largo de su vida Mujica ha establecido una relación importante y trascendental con el trabajo de la tierra, sobre todo por la influencia que produjo en él las largas estadías en el campo de su abuelo materno. De hecho, Mujica se dedicó varios años a vender flores. Ahí encontró el sustento, sobre todo a partir de la muerte de su padre, cuando él apenas era muy niño. Su madre, al hacerse cargo del hogar, tuvo que recurrir a la ayuda del mayor de sus hijos, Pepe, quien aprendió y encontró en el cultivo y en la venta de las flores un sustento, pero también un acercamiento con la tierra, con la naturaleza, el cual le daría todo lo necesario para trascender y para entender la importancia del ser humano en este mundo. Pepe Mujica, ni siquiera en los peores momentos de su vida, relata Campodónico, cuando encerrado en prisiones inhumanas parecía que lo había perdido todo y que el propio futuro se había esfumado, dejaría de pensar en volver a tener una chacra en la cual pudiera nuevamente realizar los trabajos que había descubierto siendo un niño. Esa misma relación con la tierra lo ha mantenido viviendo en el mismo lugar durante décadas junto a su compañera, a su pareja, la ex vicepresidenta uruguaya Lucy Topolansky, quien como él fue parte de la guerrilla de los Tupamaros. De hecho, él tenía 37 años y ella 27 cuando relata el periodista Jack Nickas de The New York Times. Ambos estaban en una operación clandestina y se encontraron por primera vez. Muchos años después, Mujica compararía su primera noche juntos escondidos en la ladera de una montaña como un destello de luz en la noche. Y relata Nickas, en medio de la guerra hallaron el amor, pero apenas unas semanas después fueron encarcelados y sometidos a torturas y a maltratos. Durante 13 años solo lograron intercambiarse una carta. Los guardias confiscaron el resto. En 1985 terminó la dictadura uruguaya
fueron liberados de inmediato y no tardaron en encontrarse. José Mujica ha llegado a relatar a la prensa que el encierro de ambos les impidió tener hijos. Mujica salió de la cárcel a los 50 años y Topolansky a los 40. Lo cierto es que es de sobra conocido que ambos dan resguardo a perritos como Manuela, su perrita, a quien se le ha visto en numerosas ocasiones acompañar al expresidente uruguayo en su bocho, como se le conoce aquí en México. Vayamos al primer close-up. El guerrillero que llegó a la presidencia. El documentalista y activista Saúl Alvidres pudo conversar y conocer a José Mujica como parte de su proyecto Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky, de Noam Chomsky y Mujica. En entrevista para este close-up, Alvidres compartió una semblanza del sabio de Sur, como se le conoce a Pepe Mujica. Biográficamente te diría que es una persona rebelde desde nacimiento, muy adepto a la lectura, autodidacta, y que desde joven se unió a la militancia. Sabemos que en el Cono Sur, en el continente latinoamericano, durante décadas anteriores hubo muchísimos problemas con las dictaduras y una represión terrible desde el gobierno. Bueno, Pepe Mujica participó en la guerrilla urbana Tupamaros, allí en Uruguay, en su juventud, lo cual le costó 6 balazos, 15 años de cárcel casi. La última etapa fue de 7 años, en la cual estuvo en un aislamiento prácticamente total, en la cual él dice que estuvo a punto de perder la cordura y, bueno, situaciones muy duras, prácticamente inhumanas. Él decía que él estaba contento cuando le aventaban un catre, como decimos nosotros, un pedazo de colchón, porque vivía en unas condiciones terribles. Bueno, posterior a eso, él sale, una vez terminada la dictadura en Uruguay, él se hace una liberación de estos presos políticos, él sale, te hablo más o menos del 85, y él entonces dice que asume que el pueblo uruguayo no estaba preparado para las ideas que le estaba planteando desde la guerrilla, y entonces toma la vía de la democracia liberal. Se configuran una creación de un conjunto, de una organización que conglomera distintos partidos de izquierda, y él participa, por supuesto, en la fundación de esto. Él así pasa a ser diputado, ministro de Agricultura, en fin, y termina siendo presidente del año 2010 al 2015 de la República del Uruguay. Posterior eso, senador, el senador más votado de la historia del país. Después él ya con su avanzada edad como senador decide retirarse, aunque siempre se mantiene permanentemente participando en el activismo y en la política. Y bueno, desafortunadamente hace algunos meses él anuncia que tiene un cáncer de esófago. Hace algunos días, más desafortunado todavía, él anuncia que se extendió a los riñones. Él tiene desde que salió de la cárcel, un problema, una enfermedad autoinmune, aparte de otro, te digo, 6 balazos y un montón de cosas. Y bueno, él pues ahorita se está despidiendo porque con la metástasis y pues ya no hay mucho que hacer. Pero él siempre con la cabeza en alto, incluso hablando con una cierto elemento cómico de siempre hace de su despedida, pero pues estamos en este momento. Ahorita Pepe tiene 89 años. Para entender al Pepe Mujica guerrillero, es imprescindible comprender que Uruguay era un país casi militarizado durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, un político de derecha. El periodista uruguayo Mauricio Rabuffetti escribe en José Mujica, La Revolución Tranquila, que mientras Pacheco había decidido que una guerrilla no era algo que estuviera dispuesto a tolerar y para combatir haría todo lo que considerase necesario, y añade, la guerrilla de los Tupamaros creía desde mediados de los años 1960 que Uruguay se dirigía inevitablemente hacia el autoritarismo y hacia un golpe de Estado. Para ellos, además, las urnas no eran un camino posible para defender sus ideas en un país que consideraban dominado por la burguesía y cuyo sistema político estimaban corrupto e inmoral. Tampoco estaban dispuestos a esperar. Precisamente Mujica era un líder militar de una columna de esta agrupación, una de las más disciplinadas y eficaces de la organización, según relata Rabuffetti. Un día, en el marco de una operación que daría la guerrilla un asalto a una familia adinerada, que les daría los recursos necesarios para poder costear sus operaciones, Mujica
y algunos de sus compañeros fueron sorprendidos en un bar y él, al momento de ser detenido, recibió 6 balazos que lo llevaron prácticamente a estar muy cerca de la muerte. Las versiones que recupera Rabuffetti indican que Mujica fue trasladado a un hospital militar donde fue operado de urgencia. Escribe que sobrevivió prácticamente de milagro y eso sí, fue a dar a la cárcel como muchos integrantes de la guerrilla de los Tupamaros. En 1971 sucedió algo prácticamente de película cuando Mujica protagonizó junto a otros 110 presos, la mayoría miembros de la guerrilla, una espectacular fuga del penal donde estaban recluidos en Montevideo. Los relatos de ese momento dan cuenta de que una operación intrincada en la que requirieron de toda una coordinación, incluso tuvieron una última cena y escaparon de este penal a través de un túnel durante la noche en el cual había el riesgo de quedar enterrados. Afortunadamente no fue así y Mujica pudo salir de esta prisión. Sin embargo, no por mucho tiempo. En 1972 fue recapturado. 1972, un año antes del golpe de Estado que derivó en la dictadura de Juan María Bordaberry, que mantuvo a Mujica durante prisión hasta 1985, como habíamos relatado, hasta que él tenía 50 años. Sobre su periodo encarcelado, Mujica pasó todo tipo de torturas, de encierros, aislamientos que lo llevaron seriamente al límite de la cordura. De hecho, sobre este periodo es algo que no le gusta hablar a Pepe Mujica y que tanto en lo público como en lo privado evita ahondar al respecto. Rabuffetti expone que Mujica tenía 37 años cuando perdió por última vez su libertad y escribe: durante ese tiempo en prisión fue torturado de forma brutal y sistemática, física y psicológicamente. Sufrió golpes y humillaciones. Estuvo a media ración de alimentos y agua. Se enfermó de los intestinos y los riñones. Pasó periodos de tiempo imposibles de establecer con exactitud, sin contacto con seres humanos. Perdió sus dientes. Su cuerpo llegó al límite de lo soportable. Su psiquis también. La locura, por momentos, fue su única compañera. Como pudo, se refugió en sus pensamientos como mecanismo para salir del infierno en el que sus ideales políticos y sus carceleros lo habían metido. De la forma más dura que se puede imaginar, Mujica dejó atrás en la cárcel su vida de guerrillero. Salió convertido en un político. Ya fuera del encierro, con el fin de la dictadura y ante una apertura democrática en el Uruguay, Mujica creó, junto con otros liderazgos de la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, el Movimiento de Participación Popular. En las elecciones de 1994 fue elegido diputado por Montevideo y con su estilo franco, su manera de conducirse serena y estos dichos populares, logró hablarle al descontento de los uruguayos, a que lo entendieran, a generar toda una popularidad entre todos estos círculos. De hecho, en 1999 fue elegido senador y 5 años después el Frente Amplio, su partido, se convirtió en la primera fuerza dentro del partido de gobierno. Entre 2005 y 2008, Mujica se sumó al presidente Tabaré Vázquez como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Posteriormente regresó al Senado, desde donde impulsó su candidatura a la presidencia. Rabuffetti así lo narra: José Alberto Mujica Cordano resultó el vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales uruguayas el domingo 29 de noviembre de 2009. Su victoria se produjo tras una dura campaña electoral en la que de forma permanente afloraron los recuerdos de su pasado guerrillero y los señalamientos de su forma de vestir o hablar. Obtuvo 52.59% de los votos según los datos oficiales definitivos ante su rival, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Vayamos al segundo close-up, el símbolo uruguayo que conquistó el mundo. La fama de Pepe Mujica fuera del Uruguay
se debió en parte a la falsa imagen que la prensa internacional vendió de él como el presidente más pobre del mundo, un calificativo que le molesta al pensador uruguayo y que se debe a la sobriedad en la que vivió durante su mandato presidencial, en el cual donó 80% de su salario, un monto que ascendió a $550,000 durante sus 5 años de gobierno. En su gestión también rechazó vivir en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, la casa oficial del gobierno uruguayo, para seguir viviendo en su chacra, sin mayor seguridad que la de 2 guardias y la compañía de su pareja, Lucy Topolansky. De hecho, Mujica donó su sueldo a un programa de viviendas de bajo costo para personas con dificultad de acceso a un techo, particularmente centrado en madres solteras. Este programa contemplaba la construcción a partir de las propias familias de estas viviendas con apoyo de terceros, ya sea del Estado o voluntarios. Incluso el propio José Mujica fue visto trabajando directamente en la construcción de estas viviendas. Lo cierto es que a Mujica le ha molestado demasiado el que lo vendan como el presidente más pobre del mundo. Así se lo dijo al documentalista Saúl Alvidres cuando le dijo que quienes insisten en ver eso no entendieron un carajo, porque pobre es el que precisa mucho y su definición es estoica, pues si el mundo no aprende a vivir con sobriedad, a no despilfarrar, a no desperdiciar, si no aprende eso, dice Mujica, pronto nuestro mundo no va a resistir. Vayamos a escuchar a Saúl Alvidres. Él, dentro de las cosas como él se describe a sí mismo, él dice que él es una suerte de neoestoico. El estoicismo es una corriente filosófica clásica que viene desde los griegos y los romanos, y parte de lo que plantea es el tema de la austeridad. Séneca dice, y lo repite mucho Pepe, que el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, cuando él le dicen que es el presidente más pobre del mundo, una de las razones por las cuales se hizo muy famoso, él se enoja y no le gusta. Dice, yo no soy pobre, yo soy sobrio. Y lo dice, no, ni siquiera sobrio, porque, no, perdón, austero, porque las políticas de austeridad en Europa corrompieron esas palabras. Yo soy sobrio, ligero de equipaje, porque él plantea que tener muchas cosas te quita tiempo de vida, porque las cosas necesitas dinero para comprarlas, y el dinero es tiempo que hay que invertir. Entonces el tiempo de tu vida, hay que ser avaro con el tiempo de tu vida, y entonces él dice, yo tengo que tener pocas cosas para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Ese es el Pepe. Si bien su manera de vivir le acaparó la atención, su discurso y sus iniciativas gubernamentales, como la de regular el mercado de la marihuana, promover el matrimonio entre personas del mismo sexo y legalizar el aborto, cautivaron al mundo entero. Eso quedó demostrado, por ejemplo, cuando pronunció su célebre discurso del 24 de septiembre de 2013 en la Asamblea General de la ONU. Vayamos a escuchar un fragmento de este discurso. Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales y ocupamos el templo con el dios mercado. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida, y hasta nos financian cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad. Parecería que hemos nacido solo para consumir y consumir, y cuando no podemos, cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión. Lo cierto hoy, que para gastar y enterrar los detritos en eso que se llama la huella de carbono por la ciencia, si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano medio, promedio, son imprescindibles 3 planetas para poder vivir. Es decir, nuestra civilización montó un desafío mentiroso. Y así como vamos, no es posible para todos colmar ese sentido de despilfarro que se le ha dado a la vida.
que en los hechos está masificando como una cultura en nuestra época siempre dirigida por la acumulación y el mercado. Prometemos una vida de derroche y despilfarro. En el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro. Civilización contra la sencillez, contra la sobriedad, contra todos los ciclos naturales, pero peor, civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas, lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Civilización contra el tiempo libre que no paga, que no se compra y que nos permite contemplar y escudriñar el escenario de la naturaleza. Arrasamos las selvas verdaderas, e implantamos selvas anónimas de cemento. Enfrentamos al sedentarismo con caminadores, al insomnio con pastillas, a la soledad con electrónica. ¿Es que somos felices, alejados de lo eterno humano? Cabe hacerse esta pregunta. Aturdidos, huimos de nuestra biología que defiende la vida por la vida misma como causa superior y la suplantamos por el consumismo funcional a la acumulación. La política. Con ese capital de influencia internacional, Mujica llevó más allá de las fronteras del Uruguay su congruencia. En marzo de 2014 anunció, por ejemplo, que su país estaba dispuesto a recibir a presos de la cárcel de Guantánamo, esta prisión militar estadounidense instalada en Cuba, en donde se cometían, voy a repetir. Con ese capital de influencia internacional, Mujica llevó más allá de las fronteras su congruencia. En marzo de 2014 anunció que Uruguay estaba dispuesto a recibir a presos de la prisión de Guantánamo, una cárcel militar instalada en Cuba, gestionada por el ejército de Estados Unidos, en donde se cometían todo tipo de atrocidades a personas detenidas y acusadas por terrorismo. Al final, en medio de las críticas que generó esta propuesta y sobre todo de cara a la nominación que hicieron por él por primera vez para recibir el Premio Nobel de la Paz, Mujica recibió a 6 detenidos en medio de todo este clima. Ese mismo año, pero en abril, en medio de esta nominación del Nobel y luego de no tener éxito en la mediación en el proceso de paz de Colombia entre la guerrilla y el gobierno en turno, Mujica dijo que Uruguay podría albergar a niños que estaban sufriendo el conflicto, los ataques, el genocidio contra Siria. Lo mismo sucedió, se le criticó el que no pensara a los niños uruguayos, el que llevara esta propuesta más allá de las fronteras. Al final fueron 120 personas, entre madres, padres, hijos, que fueron recibidos por su país y por él mismo, quien acudió en este evento al aeropuerto a recibirlos de primera mano. Cada una de estas acciones, pero sobre todo la congruencia que ha demostrado, son las que han convertido a José Mujica en un símbolo de la humanidad, en un símbolo del Uruguay, en un símbolo internacional, que ya ha visto pasar sus mejores momentos, como él lo ha dicho, y ha decidido esperar hasta el último de sus días, como inició su vida, junto a su tierra, junto a sus seres queridos y descansando en su chacra en Uruguay. Este fue el close-up de José Mujica.